Chiquillas, nosotros hemos estado trabajando o hablando básicamente de lo que es el procedimiento en sí, ¿ya? Y que el procedimiento, su desarrollo, es lo que nos responde a nosotros en base a lo que es el famoso cumplimiento del artículo 21.40, o la famosa obligación de informar, ya que el procedimiento de trabajo corresponde al método correcto de trabajo. Ahora, cuando yo empiezo a ver también los procedimientos, em, es como lo que yo trabajo en específico para hacer un proceso. O sea, los procedimientos, de una forma u otra, van a trabajar sobre esta componente y sobre esta componente, sobre estas dos. Lo importante de los procedimientos es que es la herramienta primordial en la que yo me baso para poder hacer una observación de conducta o una observación planeada, ¿ya? Bueno, la observación es un objetivo de la conducta del trabajador, pero eso es otra historia. Pero el procedimiento para mí es la base que me permite poder hacer observaciones e inspecciones. Ahora, nosotros hasta ese punto no hemos estado trabajando con esto, con la tarea en sí. Ahora, por ejemplo, puede ser revisar un equipo, yo lo puedo definir como una tarea, chiquillas. ¿Qué creen ustedes? Revisar un equipo, definirlo como una tarea. Solamente revisar un equipo, o por ejemplo, revisar un taladro. Javiera, Sí, igual. ¿sí? Ya. Por ejemplo, no sé, revisar una conexión de una manguera puede ser una tarea, Sí, ¿ya? Esas cosas que son puntuales, o incluso es más, por ejemplo, revisar que una cerradura esté bien ejecutada, o que, por ejemplo, una caja esté bien cerrada, entre otros parámetros, son tareas, que en el fondo son cosas puntuales y específicas. Ahora, revisar un taladro, chiquilla, ¿con cuántas personas lo harían? ¿Con una o con dos? con una. Depende del porte del taladro. No, pero lo más probable es que sea con una, porque es una Mm. actividad aislada, ¿no es cierto? Y que uno tiene que hacer de una forma u otra. Ahora, las tareas son los elementos que nosotros vamos a trabajar con esto, con los famosos instructivos, ¿ya? Razón motivo, porque el instructivo es algo breve, preciso y conciso, que en el fondo me dice lo que yo voy a hacer de manera concreta. O sea, por ejemplo, voy a revisar un cargador un checklist. ¿Instructivo o procedimiento? Un procedimiento. A ver, te cambio la pregunta. Voy a revisar o voy a aplicar un checklist para una herramienta X. Por ejemplo, para el mismo taladro. ¿Instructivo o procedimiento? Instructivo. Instructivo. Pero ahora, distinto. Voy a utilizar el taladro. ¿Instructivo o procedimiento? Procedimiento. Ya. Entonces, vamos a empezar a darnos cuenta de que vamos a tener diferencias. ¿Ya? Ahora, voy a revisar un compresor para trabajar. ¿Instructivo o procedimiento? Instructivo. Pero ahora voy a pintar con el compresor. ¿Instructivo o procedimiento? Procedimiento. Ya. ¿Cuál es el punto, chiquillas? Si yo voy a revisar herramientas o equipos, para eso tengo un instructivo. Porque para revisar un equipo, el que sea, tú tienes que seguir una serie de pasos puntuales y concretos. Por ejemplo, aquí dice acá, instrucción de trabajo o instructivo, que es lo mismo. Describe los pasos correctos para realizar una tarea específica. O sea, la revisión de equipos, por ejemplo, no sé, instalar una manguera, colocar una conexión eléctrica, cosas puntuales e instructivos. Ahora, si vamos a hacer algo más complejo o que involucre muchos más pasos o más tareas en su conjunto, procedimiento. Entonces, ¿cómo lograr una tarea específica dentro de un proceso con instrucciones muy detalladas, ya de pasos obligatorios, foco en instrucciones de una tarea y solo un rol? ¿Ya? Y aparte te da el detalle completo. O sea, de aquí en adelante vamos a tener siempre procedimientos instructivos. ¿Ya? El instructivo te va a decir cómo hacer algo puntual y específico,
o también cómo revisar un equipo. Pero para poder hacer un trabajo o utilizar un equipo en sí concretamente, procedimiento. ¿Ya? Chiquillas, ¿eso quedó claro? Por mi parte, sí, profe. ¿Sí? Ya. Por mi parte, sí, profe. Ya, chiquilla. De igual forma, revisémoslo mañana. O lo revisamos mañana con el caso que vamos a ver. Entonces, los procesos son todo lo que yo hago de una forma u otra, pero se van a desarrollar con los procedimientos y algún aspecto importante o específico del procedimiento que sea algo aislado, lo verificamos con un instructivo. Ahora, ¿qué es lo importante de tener los procedimientos y los instructivos? Que de una forma u otra, con esto, al tener ambas estructuras, tenemos los métodos correctos de trabajo. Y al revisar un equipo, que yo lo hago según las instrucciones de mi instructivo, estoy también verificando las medidas preventivas. ¿Ya? O sea que el instructivo me puede ayudar para esos ambos aspectos, para poder trabajarlos de una forma u otra. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante? Que nosotros en seguridad vamos a empezar a trabajar con los famosos sistemas de gestión. Y con los sistemas de gestión vamos a empezar a trabajar con un concepto que es el famoso manual PIR. Un manual que te incluye los procedimientos, los instructivos y los registros. Un ejemplo bien concreto. Vamos a utilizar un taladro. Ok, manual de funcionamiento de operación del taladro. Instructivo para revisar el taladro. Y el registro va a ser el formato con que yo reviso el taladro. O sea que todas las actividades, de una forma u otra, van a tener siempre este manual, el famoso manual PIR, que en el fondo son esos 3 documentos. Ahora, esos chicos tienen que tenerlo, pues, chiquillas, porque en este día son buenas mujeres, que es la tónica de todas mis clases. ¿Ya? Ahí siempre un tema de responsabilidad bien marcadita. Es que toda actividad que nosotros estemos realizando, chicas, va a tener esa connotación. Procedimiento instructivo registro, para todo. Donde vamos a ver eso mucho más marcado es cuando tengamos, por ejemplo, actividades críticas o actividades con riesgos críticos. Si, por ejemplo, vamos a tener que medir gases, por ejemplo, con un equipo medidor de gases, el instructivo va a ser para medir gases y el registro, el documento, es donde yo noto la medición o el trabajo que hice con respecto a la medición de gases. ¿Ya? Ahora, eso es importante tomarlo siempre en cuenta, porque gran parte de las medidas de control que nosotros vamos a ejecutar muchas veces van a quedar enmarcadas con un registro, ¿ya? Que en el fondo viene a ser ese documento. Chiquillas, ¿eso se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ya, si no entienden, no tengan miedo en decirme, ¿ya? Buscamos la forma de poder explicarlo. Entonces, lo otro importante es que con estos dos elementos doy cumplimiento al decreto 40 en su artículo 21. Y eso va a ser también pregunta de prueba, para que no nos olvidemos. Lo otro importante es entender esto, ¿ya? Bueno, muchas veces el procedimiento va a trabajar en el proceso, ¿ya? Y te marca esto: qué, quién, dónde, cuándo. O también dicho de otra forma, te marca o te define todos los componentes del GEMA. Ya no tiene otra explicación. O sea, te define con qué gente, qué equipo, con qué material y en qué ambiente de trabajo. Te lo define claramente. La instrucción ya es para ejecutar una tarea en específico, ¿ya? Y recuerden que las tareas se desarrollan siempre dentro de las actividades o una parte de una actividad, ¿ya? Y te dice más encima los pasos a seguir. Siempre entonces que tengamos equipos o herramientas manuales, eléctricas o neumáticas, independiente del tipo, automáticamente instructivo para revisión de equipos y herramientas. ¿Ya? Eso, chiquilla, no tiene que tener ninguna complejidad. Ahora, de una forma u otra, si tengo un instructivo que es una forma específica de llevar a cabo algo, también debo hacer trabajo con respecto a aquello. Y el trabajo específico es capacitar. ¿Ya? O sea, debemos capacitar en la ejecución de esas tareas. Y lo otro es ver bien que siempre estén operativos estos instructivos, porque muchas veces no se ejecutan, porque quizá el trabajador no lo tiene a mano, o no lo conoce, o lo desconoce, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora,
lo otro importante es que vamos a trabajar hoy día con una serie como de procedimientos. Bueno, el procedimiento manual de cargas, que es lo que lo trabajemos mañana, ¿ya? Me interesa mucho, por un motivo bien específico. Bueno, este está hecho en función de 50 kilogramos, pero la ley 2001, o 20.001, no 2001 parece, ahí tengo una confusión yo, se readecuó, por lo tanto se bajó a los 25 kilogramos máximos. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? 20.001, ¿ya? No está tan equivocado yo. Que acá tenemos la forma de cómo, o el diagrama de flujo, de cómo yo puedo ejecutar una tarea, ¿ya? Pero yo creo que esto lo revisemos con una dinámica, ¿ya? Bien específico, para que veamos bien los sí, los no, etcétera, los pros y los contras, ¿ya? Yo siempre puedo entenderlo así, por el siguiente motivo. Puede, por ejemplo, a ver, mira, ¿qué pasa si tengo que manipular productos peligrosos? ¿Lo puedo hacer solo o tiene que ser de 2 personas? ¿Puedes repetir, por favor, profe? Las sustancias peligrosas cuando hay que De 2 transportar personas. eso. Lo que pasa es que las sustancias peligrosas uno siempre recomienda a Javiera transportarlas a 2 personas. O por lo menos que una la esté transportando y la otra persona esté junto a la persona. Por si ocurre una emergencia o algo, pueda activar un plan de emergencia específico, ¿ya? Para poder verlo bien. Esos detalles, chiquillos, chiquillas mejor dicho, lo vamos a trabajar mañana. Por eso quiero que esto lo veamos mañana, ¿ya? Para que verlo bien. Porque lo otro que a mí me interesa ver un poquito es algo con esto, con la famosa traspaleta, ¿ya? ¿Por qué quiero que también lo veamos un poquito mañana? Porque me interesa mucho para que veamos este equipo, o esta herramienta, que es como la que más se utiliza ¿para qué? Para poder manipular cargas, específicamente sobre 25 kilos. Entonces, me interesa que trabajemos con esto. Bueno, después la PPT igual se las voy a cargar, ya donde salen todas las partes, las piezas más importantes, etcétera, para que tomemos en consideración. Entonces, este elemento es como bien importante porque es el que más se utiliza. Ahora, pregunta Javiera, ¿este equipo con qué lo reviso? ¿Con un instructivo o con un procedimiento? Con un instructivo. Ok, ¿ya? Para que lo tengamos bien en cuenta. Ahora, esto están en modo manuales, como esto, y también hay unas eléctricas, ¿ya? Pero esas eléctricas son como más complejas y más difíciles de poder encontrar. Entonces, quiero que ese procedimiento lo trabajemos con esto y una dinámica concreta y específica, ¿ya? Para tomarlo en consideración. Ahora, ya, acá tengo, por ejemplo, un procedimiento que básicamente para usar un cargador frontal, netamente usar un cargador frontal. Y acá tengo otro procedimiento que es para hacer cambio de camiones con cargador frontal. O sea, acá viene como la primera pregunta. Yo puedo tener procedimientos de uso para equipos y puedo tener procedimientos para hacer mis actividades y procedimientos y procesos, perdón. ¿Sí? Sí. Porque Javiera, primera pregunta. Si yo voy a hacer una observación y una inspección de cómo se hace el carguillo de camiones con un cargador frontal, ¿puedo basarme en esto? Sí. Sí. O sea, vamos a hacer una observación, por ejemplo, de tal actividad. Ah, ok. Busco el procedimiento de trabajo, tomo el procedimiento y voy a terreno. A verlo completamente. Ya, ver todos los detalles que yo tenga que ver en relación a aquello. Ahora, ¿qué es lo importante tomar en consideración o tomar en cuenta? Es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo voy a hacer una observación de, por ejemplo, no sé, eh, instalación de andamio? Y me doy cuenta de que no hay procedimiento para aquello. ¿Qué haríamos? Se podría parar lo que están haciendo porque se supone que si no hay procedimiento no se han identificado los peligros ni evaluado los riesgos, se podría decir. Ya.
no se puede hacer el trabajo. Pero la primera pregunta es si tenemos, por ejemplo, los instructivos asociados a los distintos componentes y hacemos una ST, ¿pudiéramos hacer el trabajo de igual forma? ¿Puedes repetir, profe? No lo entendí. Mira, ya, no tenemos el procedimiento de trabajo, pero como tú me decías recién, necesitamos identificar nuestros peligros y evaluar los riesgos y aplicar controles. Por lo tanto, yo podría hacer una ST en ese sentido en específico para hacer el trabajo. Sí, Sí, ya. Ojo, si yo voy a hacer una observación y, y tomo los procedimientos y no está, lo más probable es que no esté hecho el procedimiento, ni siquiera se haya contemplado hacerlo. Y bajo ese punto de vista, lo que tenemos que hacer nosotros es dar continuidad al trabajo. ¿Qué se permite en ese sentido? Hacer una ST bien concreta, bien específica, ¿ya? Y una vez terminado el trabajo, empezar a trabajar de forma inmediata en el procedimiento. Y con esa misma ST, trabajar como base para hacer el procedimiento de trabajo, ¿ya? Ojo, es como la salvedad, porque de una forma u otra, sea con la ST, estoy identificando mis peligros, estoy evaluando riesgos y también estoy implementando medidas de control. O sea, estoy fabricando un método concreto de trabajo, pero que es algo puntual, lo que no exime de que después igual tengamos que hacer procedimientos, ¿ya? Se los digo así porque muchas veces ustedes van a hacer observaciones y se van a tomar no sé si la grata o ingrata, em, o van a descubrir que no hay procedimiento, ¿ya? Por eso se los digo así. Ahora miren, por lo tanto, si yo voy a hacer una evaluación de esta tarea, toma el procedimiento de trabajo. Eso es lo concreto. Chicas, ¿eso se entendió? Javiera, por mi parte sí, profe. ya. Ahora, lo que, sin embargo, eso es como para salir del paso, ¿ya? Lo que sí ya, si la actividad es recurrente, o se hace siempre, o dicho de otra forma, es una actividad rutinaria, eso tiene que tener procedimiento sí o sí, ¿ya? Ahora, si la actividad, el tema de armado de andamio es algo no rutinario y algo muy, muy concreto que se hace muy de manera esporádica, ok, mm, puro instructivo, ¿ya? Pero eso es como las dos formas, porque igual, chicas, hay veces que hay que como, a ver, es como darle un marco o ponerle un paralelo, ¿ya? Porque hay veces que no quieren hacer estas cosas aludiendo a esto y no, hay que ver eso. Ahora, mire, vamos a ver esto que tiene un objetivo, un alcance y responsabilidades, ¿ya? Definiciones, equipos, y fíjense en esto. De una forma u otra, estamos teniendo ya parte del GEMA, o describiendo parte del GEMA en sí. Requerimiento, descripción de la tarea, riesgo asociado de control y registros. Ah, o sea que de una forma u otra tengo los riesgos y tengo dos controles asociados. Ahora, si yo veo este de cargado frontal, no te va a definir algo concreto con cargado frontal o una serie de pasos específicos con cargador frontal, porque en la práctica las labores que yo puedo hacer con un cargador frontal son varias, no es una sola, ¿ya? Cargar un camión, llevar tierra de un lugar a otro, hacer limpieza, etcétera, ¿ya? Para tenerlo bien concreto. Entonces, esto de acá, chiquillo, es como lo más importante siempre a considerar. Ahora, fíjense, control de modificaciones. Esto está al final. En cambio, en este procedimiento de trabajo, no está al final, está en la segunda hoja, ¿ya? ¿Qué implica esto? Que de una forma u otra, yo los procedimientos los voy a estructurar como empresa, como a mí me, me, me salga más cómodo, ¿ya? Ahora, sin embargo, hay que entender bien algo, de que el procedimiento es una de las pocas formas que yo tengo para dar cumplimiento al artículo 21 de Decreto 40. Eso, chicas, nunca olvidarse de aquello. Ahora, pregunta, ¿cuándo yo modifico un procedimiento de trabajo, chiquillas? ¿Cuándo lo Cuando, modifico?
Cuando pueden entrar más personas, salen más personas, cuando se cambian herramientas o equipo. ¿Ya? ¿Cuándo más? Cuando ocurre un accidente, incidente. ¿Ya? Y lo otro también, producto de una observación o una inspección. ¿Ya? Que tú te das cuenta que hay que cambiar parámetros directos del trabajo. Entonces, esas cositas me obligan a decir lo siguiente: los procedimientos son dinámicos, pueden ir cambiando, ¿ya? Al igual que los procesos. O sea, yo sé que muchas veces ustedes van a leer que el proceso no cambia. Si el procedimiento es iterativo, ¿ya? Depende también de la perspectiva de cómo uno lo vea, pero a mí los procedimientos tienen que ser dinámicos, porque tienen que permitir cambios bajo ciertos parámetros, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Entonces, ¿los procedimientos pueden tener modificaciones? Sí. Exactamente. Cuando algo falla, la mejor forma, la forma más concreta es haciendo observaciones e inspecciones, ¿ya? Esos son los dos medios que yo tengo de manera directa para ver si mi procedimiento funciona o no, ¿ya? Recuerden que los procedimientos te fijan los actos y las condiciones que tú debes mantener siempre a la hora de poder ejecutar un trabajo en sí, ¿ya? Para ser bien concreto. Ahora, fíjense, descripción de la tarea, figura acá, y acá descripción del procedimiento, ¿ya? Y les puedo hacer una pregunta: ¿y por qué sale eso distinto? Tarea y procedimiento y proceso, ¿por qué es diferente? ¿Cómo, profe? ¿Por qué en un procedimiento me aparece tarea y en otro me aparece proceso o procedimiento y no me aparece un lenguaje unificado? No lo sé, profe. Ya, la respuesta es súper concreta. La ley te dice que tú tienes que tener tus métodos correctos de trabajo, pero no te define una estructura. Ya, está bien, son diferentes cosas. Pero lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta, yo a ustedes les explico que el procedimiento es para mi proceso y que también abarca las tareas, pero las actividades, y el instructivo para las tareas dentro de las actividades. Pero cuando nosotros empezamos a revisar eso, resulta que lo que yo a ustedes les explico no tiene como esa lógica, es diferente. Ya, hay que entender algo. De una forma u otra, yo con los procedimientos doy cumplimiento a la ley, pero la ley en ningún momento me da estructuras definidas y concretas de procedimiento. ¿Ya? Por lo tanto, como no hay nada definido y estructurado por ley, muchas veces los contenidos de esto van a ir también variando de empresa a empresa. ¿Ya? Responden a lo mismo. Van a tener variaciones muchas veces en los contenidos y también variaciones en algunos nombres. ¿Ya? Para que no se preocupen si ustedes después están trabajando y ven que hay diferencias de concepto o hay cosas distintas, etcétera. Y responde a aquello, netamente eso, ¿ya? Para que también no nos preocupemos tanto muchas veces de algo. Por lo tanto, pasa también como yo empresa defino esto, ¿ya? Ahora, siempre el que define mis procesos, mis tareas, debemos hacerlo bien concreto, porque eso, chiquilla, yo como tengo esa base de información de qué es lo que hago, automáticamente puedo empezar a hacer todo en adelante. Evaluaciones de los distintos tipos, examen a los trabajadores, y empezar a trabajar todas las distintas herramientas de control de riesgo, ¿ya? Por eso es lo importante, primero, ver bien mis procesos. Ahora, mire, de una forma u otra, quién lo hizo, quién lo revisó y quién lo aprueba, ¿ya? ¿Cuál es el único procedimiento que prácticamente podemos hacer nosotros? Es el plan de emergencia y también el de manejo manual de cargas. Yo, experto en prevención, no puedo fabricar un procedimiento de operación de un equipo o herramienta, porque yo soy un asesor en seguridad, no soy el supervisor del trabajo. Incluso es más, algunos procedimientos te lo da directamente el fabricante, como para utilizar ciertos equipos y herramientas, ¿ya? Por lo tanto, nunca va a estar como aprobado o realizado por nosotros un procedimiento, ¿ya? Siempre va a ser revisado por nosotros. Ahora, esto es transversal a todos, o sea, acá aparece
Y en este tipo de procedimiento también aparece. O sea, empresas distintas, pero ya tenemos un punto en común, ¿ya? También como el control de cambios. Lo otro importante, Javiera, que si tenemos, por ejemplo, un cambio en las leyes o alguna modificación en un cuerpo legal, eso también va a hacer que un procedimiento cambie, ¿ya? Y eso también va a ser pregunta de prueba, porque puede cambiar un procedimiento de trabajo, ¿ya? Para que también lo tengamos bien en mente. Entonces, el objetivo, para qué es el procedimiento, que es lo importante, a dónde va a aplicar, ¿ya? Y también las responsabilidades. Mire, fíjense que el administrador el capataz tiene una, los trabajadores y nosotros, ¿ya? Pregunta, ¿es importante, em, es importante que estén marcadas estas responsabilidades en un procedimiento? Sí, ¿Ya? ¿Y eso por qué tiene que ser así, chiquillos? Para que automáticamente te define claramente el marco de actuación o hasta dónde tú puedes trabajar con hasta dónde tú puedes hacer algo con respecto a aquello, ¿ya? Ahora, asesorar al administrador y línea de mando en la confección del siguiente procedimiento, o sea, nosotros asesoramos en cómo se hace, básicamente en temas de formatos y en las leyes y ciertas evaluaciones de riesgo, o en cómo se configuran estas, básicamente en estructuras, de cumplir y hacer cumplir el procedimiento, ¿ya? Ahora, de una forma u otra, yo acá no estoy obligando a implementar recursos, porque los recursos o el dinero para que el procedimiento funcione es responsabilidad de él, o el dueño de la empresa o el representante legal, ¿ya? Para que lo tengan bien, bien claro. A usted no les puede dar la obligación de implementar los recursos para un procedimiento. Bueno, difundiéndolo, instruyendo, capacitando y evaluando periódicamente al personal involucrado en la operación de cargo frontal, por medio de echar la instrucción en terreno, observando la ejecución de las tareas, inspección en terreno, identificando peligros y evaluando riesgos. O sea, de una forma u otra, acá se te hace bien concreto cuál es parte de tu trabajo con respecto a este procedimiento. Por lógica, nosotros siempre tenemos que hacer distintas observaciones e inspecciones para ir dando cumplimiento a esto. Y lo otro, supervisar la correcta implementación del procedimiento por parte de la línea de mando. ¿Ya? Acotadísimo lo que tenemos que hacer nosotros. Y con esto, de una forma u otra, yo doy también cumplimiento a mis distintas obligaciones que tengo. Bueno, tenemos las definiciones, que hace referencia a cacao frontal, equipo y herramienta, ya, lo que aplica acá, bueno, dentro de los insumos no tenemos mayoritariamente porque eh, quizás se pueda nombrar el combustible, ya, para poder tomar en cuenta. Y bueno, los EPP es obligatorio utilizar, ya, personal involucrado, ahí ya tenemos la componente gente, acá, y la descripción de la tarea, que en el fondo, qué es lo que se debe, qué es lo que puede hacer, ¿ya? Y los pasos, los distintos elementos que tiene que trabajar el operador en este caso. Y lo primero, realizar la revisión de carga frontal, dejar registro en formulario checklist. O sea, automáticamente debo hacer esto primero. Y te dice lo que tú no debes o no puedes hacer. Fíjese, una de las responsabilidades también del trabajador, segregar o aislar el área de maniobras mediante el uso de conos, barreras o cordón de material. Bueno, hay un tema que nunca hemos conversado, que yo puedo a veces cerrar las áreas yo mismo, o lo opero mismo con material, con tierra, para poder evitar el uso de ciertas cosas. Y aquí, otro importante, la secuencia. La secuencia clara de lo que se puede hacer. Ahora, esto va a ir variando de forma en forma y de equipo en equipo. ¿Ya? El equipo entre más complejo es, el procedimiento igual de complejo. Las actividades u operaciones que nosotros hagamos, de equipo a equipo, más compleja la operación, más complejo el procedimiento. Tiene esa como proporcionalidad,
ya para que no verlo muy distinto de una forma u otra. Pero eso es lo importante, chiquillos. Los riesgos, ¿ya? Y acá te define básicamente por qué el peligro de que nace el riesgo, las medidas de control por cada riesgo, ¿ya? Entonces, chicos, esto es lo importante de siempre trabajar los procedimientos porque te define esto de manera bien concreta, ¿ya? Y lo bueno es que no te da como no te genera suspicacias, alguna cosa u otra, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, chiquillos, volviendo un poco a lo que es la materia, mañana trabajamos esto reforzado, lo vamos a reforzar con manejo manual de cargas, ¿ya? Para poder también tomarlo en concreto. Todas consultas, algo que no se entienda. Todo claro, profe. Ok, muchas gracias. Ahora, chicos, la tercera parte de la unidad, las cosas básicas e inmediatas, ¿ya? Que de una forma u otra son lo que uno siempre va a ir trabajando en muchos aspectos de lo que es prevención. Ahora, siempre tenemos que tener el modelo de causalidad de pérdidas, y es lo famoso, lo que nos estipula Frank Beer, ya de una forma u otra, que vamos a tener una cantidad de incidentes, después accidentes leves, sin pérdida o sea, un accidente STP sin tiempo perdido, con tiempo perdido y después un accidente grave o fatal, ¿ya? O sea, lo importante es ir siempre trabajando con esto, detectando estas cositas, ¿ya? Ahora, la misma literatura no te dice una cantidad de esto, para que haya esto, y esto igual es estadístico. Pero esto, chiquilla y caballero, es lo más importante siempre a empezar a pesquisar. Por eso que acto y condiciones, inspección y observaciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir trabajando siempre. Nosotros y supervisión, ¿ya? Ojo, el supervisor dentro de sus programas de actividades tiene el deber y responsabilidad de aplicar inspección y observaciones. Lo tiene que hacer, le guste o no le guste, porque es la forma en la que el supervisor demuestra que está haciendo su trabajo. Claro, porque te puede decir su contrato de trabajo, que es su cargo de supervisor y todas las responsabilidades. Pues la pregunta es, ¿y él cómo demuestra que ha hecho trabajo en el control de riesgo? Con un respaldo. Respaldo con los registros de actividades. Charlas, inspecciones, observaciones, si va a terreno, encuentra un hallazgo, tiene que levantarlo. Si yo, por ejemplo, experto en prevención, voy a un lugar y detecto que un trabajador no está correctamente capacitado sobre un procedimiento, hacerle la explicación o el comentario al supervisor y solicitarle la reinstrucción al trabajador. Si, por ejemplo, vamos a una postura de trabajo y nos damos cuenta y nos percatamos de que las medidas de control no están bien implementadas, solicitarle entregarle la copia de la inspección en realidad y la copia de la observación en el caso anterior al supervisor para que él haga también el remedial. O sea, nosotros tenemos que ir diciéndole a él también qué es lo bueno y malo que está haciendo, retroalimentarlo para que él haga la corrección, ¿ya? Se lo digo así de pesado, chiquillos, porque muchas veces el desconocimiento de estos parámetros es bastante. Entonces la idea es trabajando ordenado y sistemático. Si no, vamos a hacer cualquier cosa, vamos a estar aplicando control sin criterio y si no trabajamos planificado, es lo peor que nos puede pasar. Porque no vamos a estar trabajando con un objetivo. ¿Ya? Eso es lo importante. Ahora, siempre tengo las causas básicas y las causas inmediatas. Lo que nosotros de una forma u otra trabajamos es detectando esto, ¿ya? Cuando hacemos tanto las observaciones como las inspecciones. Pero lo que nosotros también tenemos que empezar a buscar es por qué se generan estas cosas, por qué están, por qué existen. Porque hay que entender algo, el ser humano es variable de una forma u otra, y muchas veces deja de actuar desde un punto de vista lógico o como corresponde. Uno, dos, también muchas veces empieza un tema de que el humano se olvida de las cosas. Entonces, siempre importante el hacer actividades. Javiera.
O falta de conocimiento. Sí, eso es algo bien complejo, bien complejo. Miren, hay ciertas cosas que, a ver, o también la buena voluntad, Javiera. Eso también es un problema. Muchas veces hacen trabajos de buena voluntad porque la persona cree que sabe hacerlo y no sabe muy bien. Eso también ocasiona o genera accidentes, ¿ya? O igual tienen miedo a preguntar porque dicen, se supone que debería hacer esta pega, la debería saber, y si pregunto cada vez que me echan. Mira, hay un aspecto que es el no sabe, no quiere o no puede. No sabe hacer algo o no quiere o no puede, ¿ya? Eso siempre con las medidas de control. Pero está también ese tema de cómo el trabajador se... A ver, bueno, cuando estemos viendo investigación de accidentes, vamos a partir con una cosa bien, bien sencilla. ¿Por qué los accidentes a veces no se investigan? O más franco aún, ¿por qué los accidentes no se... ¿Cómo se llama? No se denuncian, ¿ya? Tú lo dices, Gabriela, de la mejor forma. Vamos a complementar un poquito eso. Entonces, cuando pasa eso, chiquilla, uno se pregunta, ¿por qué un accidente no se denuncia? ¿Por qué? Y hay varias cosas. Uno, temor a que lo echen, temor a que la persona tenga que pagar las cosas. Y lo otro también importante es que tienen temor a perder como una categoría, una calidad de... ¿En qué sentido? Muchas veces existe el complejo de hombre y superhombre. Hay veces personas que se accidentan y su orgullo es trabajar accidentado. No, yo trabajé accidentado, trabajé enfermo. Y eso, en vez de ser para mí un signo de fortaleza, es un signo de poco control de riesgo. Una persona enferma con medicamentos se puede accidentar mucho más. Entonces, van a haber siempre como barreras o elementos que hacen, ¿cómo se llama? Vamos a tener como barreras que hacen que el trabajador no quiera denunciar algo, ¿ya? Eso va a estar siempre. Y la denuncia pasa en muchos ámbitos, no solamente en temas de no denunciar un accidente de trabajo. Hay veces que incluso eso se puede ver hasta en los temores en algunos contextos de hacer denuncias hasta de acoso, por ejemplo, acoso laboral o moving, ¿ya? Es bien complejo a veces la situación de entender muchas veces por qué el humano no hace algo, ¿ya? Eso es bien amplio, ¿ya? Y se dan en muchos ámbitos, o sea, en los contextos que yo les dije son dos ejemplos, que uno es bien, bien latente aquello. Ahora, acá hay una cosa que me gustó mucho, una frase, que acá está acá en el chat, que dice, hacer las cosas a lo compadre, como se dice, después se acostumbra a hacer cosas que no están en el programa y después pasa que no hay respaldo. Y no es mentira, eso. Ahora, eso es bien complejo porque pasa, y pasa más de lo que ustedes piensan y más de lo que ustedes creen. Y lo ideal es que no pase. ¿Ya? Eso es como lo fundamental, que no pase. Ahora, hay que entender algo también. La prevención de riesgo no nace solamente porque tenemos una empresa que hace toda su identificación de peligro y todo eso, los controles, evaluación y todo eso, sino que también pasa por procesos y por elementos también de cultura, ¿ya? Tú puedes ser muy ordenado, tener toda tu información, pero hay temas culturales que te van a llevar a cometer malos hábitos, como por ejemplo, hacer cosas que no están definidas por tu contrato de trabajo. O tienes que hacer un trabajo apurado y no implementar ningún control. Esas cositas ya una o dos veces pasan, pero ya se van haciendo reiterativas en el tiempo. Y eso es como el peor enemigo para los temas de seguridad. Y pasa mucho, la experiencia me dijo eso, muchas veces lo vi. Entonces, cuando uno quiere empezar a evitar que eso suceda y evitar que sea normal y empezar a normalizar los procedimientos, todo eso, ahí vienen los conflictos, ¿ya? Pero es un tema que también cuesta trabajar. O sea, yo pienso que cualquier persona ha tratado de cambiar un hábito, malo o bueno, pero lo ha tratado de cambiar o implementar hábitos buenos y cuesta mucho.
¿ya? Para que una empresa empiece también a trabajar de manera ordenada, secuenciada, implementando controles, no es algo que se va a hacer de un día para otro. Eso requiere un tiempo. Y ese tiempo es variable. Puede ser un año, 6 meses. Va a depender de cómo la empresa se tome eso. ¿Ya? O sea, pasa así, chicos. Pasa así. Entonces, nosotros cuando aplicamos tanto al otro, claro, a la empresa nunca le conviene tener accidentes. Perfecto. Pero sabes, Gabriela, lo importante que para que una empresa no tenga accidentes, tiene que ser ordenada, sistemática y aplica los controles. Completamente eso. Si no aplica controles, no trabaja en base a una planificación, no puede esperar que los accidentes no ocurran de milagro. Y eso es la realidad. Entonces, buscamos estos dos con inspección y observaciones y nosotros tenemos que empezar de una forma u otra a preguntarnos y a ver bien, ¿y esto por qué se genera? ¿Por qué pasa? ¿Ya? Y vamos a tener muchas respuestas, como lo que hemos conversado, como lo que dijeron también sus compañeras. Lo importante es entender que lo primario, que te explica las causas básicas y por qué estas se generan, y después por qué estas también se generan, y después cuando ya tenemos las pérdidas, es la falta de control. Y la falta de control no solamente pasa porque el supervisor o el capataz o el jefe de cuadrilla, como queramos decirle, dependiendo del contexto de empresa, aplique controles. Uno, sino que como empresa, ¿qué controles definimos? Empresa, supervisor y también por el trabajador. ¿Por qué razón motivo? El que yo haga algo que no esté definido claramente por mis procedimientos de trabajo, no es que tampoco muchas veces esté la culpa a la empresa, es también ponernos a preguntar o a pensar bien, oye, ¿y el trabajador por qué hace esto? Y la respuesta para eso es lo que también decía Javiera, ¿ya? Ese es el punto. Por eso hay que ir haciendo trabajos. Y los trabajos, para nuestra intranquilidad, nuestra intranquilidad, se van a hacer de una forma u otra. Pero no esperemos que sean de un día para otro. Tiene que tener todo un proceso, ¿ya? Y ese proceso parte desde que la empresa se da cuenta que tiene que hacer cambios, asume que tiene que hacer cambios y empieza a dar los recursos para hacer los cambios. ¿Ya? Eso es lo importante. O sea, y como empresa se tome la noción clara de tener que hacer cambios. ¿Ya? Y eso es lo complejo. ¿Ya? Y no les quiero mentir en eso. O sea, es posible, se puede hacer, pero requiere tiempo. Entonces, la falta de control, programa deficiente o incompleto, estándar incorrecto, incumplimiento de estándares. O sea, yo puedo tomar un estándar incorrecto, como por ejemplo decir que trabajo en altura va a ser todo trabajo que se haga de 1,20 m a 1,5 m. Y eso es incorrecto. Porque la misma ley me tipifica 1,8. Por lo tanto, si yo fijo un estándar incorrecto, voy a estar de una forma u otra generando o propiciando que ocurra un accidente, ¿ya? Para que lo tomemos bien en consideración. Ahora tengo las causas básicas y las causas inmediatas. Bueno, las causas inmediatas es la explicación directa de incidente-accidente y las causas básicas son el origen de las acciones y condiciones subestándares. O sea, esto de acá me explica esto. Ahora, es como cuando uno va al médico y el médico te dice que tú tienes estos síntomas, ¿ya? Y te da una pastilla solamente, pero como que em, no buscamos ver el origen, ¿ya? Eso es lo importante. Esto se da mucho cuando hay problemas musculoesqueléticos, ¿ya? En el cual solamente se da un medicamento para bajar la molestia, pero la molestia continúa en el tiempo. O sea, no verificamos bien cuál es la condición del ambiente de trabajo que genera esta lesión. Ahora, tenemos los factores personales y los factores de trabajo. Factor personal explican por qué la gente no actúa como debe y los factores de trabajo explican por qué existen o se crean condiciones subestándar. El primero, el mayor factor personal no actúa como debe es el querer hacer las cosas a la rápida. ¿Ya?
o a la chilena, como decimos muchas veces, ¿ya? En el fondo hacer algo y después que pasa algo, darnos cuenta que lo que hicimos está incorrecto. ¿Ya? O sea, no evaluamos, no pensamos lo que estamos haciendo, ¿ya? O en el fondo, como digo yo, el mayor problema es que no evaluamos las consecuencias, ¿ya? O no pensamos que lo que realmente puede pasar algo, para así tomarlo en cuenta. Y los factores es por qué se crean las condiciones. Muchas veces esto va a pasar cuando nos damos cuenta que tenemos que hacer un trabajo y no tenemos el equipo o herramienta, o tenemos algún problema. Básicamente porque no hay recursos, o un equipo siempre ha estado malo y se está trabajando con ese equipo malo, o empezamos a utilizar equipo para lo que no está siendo diseñado, como cuando vemos, por ejemplo, el caso de los riesgos adquiridos, ¿ya? Pero son situaciones que nosotros tenemos que empezar como a trabajar. Ahora, muchas veces está bien, utilizamos las técnicas preventivas para esto, detectar esto, pero nosotros tenemos que preguntarnos, empezar con esto de acá. ¿Ya? Y esto a veces es un trabajo un poco más largo. Ahora, ¿qué es lo importante? Que si yo no empiezo a determinar esto, o alguien que pasa con esto de acá empieza a suceder. Empieza y empieza a suceder. Por lógica, yo tengo que trabajar con la base de las medidas en el fondo, con la base de lo que son las técnicas preventivas, actos y condiciones, detectar la ocurrencia de esto. Es muy similar al caso de cuando uno ve la pirámide, no se trabaja con ingeniería, se trabaja con los EPP que están arriba. Entonces tú te das cuenta de que, oye, pero ¿por qué no trabajamos en la base de esto? ¿Por qué no trabajamos con medidas de ingeniería y no solamente automáticamente con EPP? ¿Ya? Y razón motivo, porque no se trabaja de manera adecuada. ¿Ya? O sea, yo lo veo así. Para mí lo más sencillo es trabajar con esto. Lo que uno también muchas veces recomienda es que no solamente delegar actividades de supervisión en los supervisores, ¿ya? Sino que también generar actividades para los dueños de la empresa, el responsable de la empresa y también para algunos trabajadores, ¿ya? Cosa de que la prevención de riesgo no pase como por algo jerarquizado, o que solamente la estructura superior de una empresa pueda hacerlo, sino que también todos. Porque la prevención, yo siempre he dicho lo siguiente, la prevención parte desde, desde el, desde la persona que está en portería hasta el gerente de la empresa. La prevención pasa por todos, ¿ya? Por si acaso, para que lo veamos de esa perspectiva. Ahora, la acción subestándar y la condición subestándar, violación de un procedimiento de trabajo, correcto, aceptado como correcto, y es una condición o circunstancias físicas subestándar, ¿ya? Como lo hemos visto en varios ejemplos, ¿ya? O sea, esto está así. Es importante evitar que se genere de manera continua en el tiempo, ¿ya? Pero para esto hay que aplicar observaciones e inspecciones de manera recurrente. Bueno, la causa básica en sí es el origen o causa de un accidente radica tanto en el hombre, que son factores personal, como en el ambiente o equipos materiales y un método de trabajo, factores técnicos del trabajo. O sea, el factor personal trabaja bajo la componente G y lo que son los factores técnicos del trabajo trabaja bajo la componente EMA. Ahora, muy similar a cuando uno aplica observación, que la observación trabaja bajo la componente G del GEMA y la inspección trabaja bajo la componente EMA del GEMA, ¿ya? Bajo esos tres componentes, equipo, material y ambiente, para poder también diferenciarlo. Ahora, siempre, chiquillo, es lo importante de evitar que pase esto, la falta de control. Ahora, hay un concepto que es la entropía, ¿ya? Cuando uno ve teoría general del sistema, ve la entropía como la tendencia natural de los sistemas al desorden, ¿ya? Y pasa algo, cuando uno ordena en la casa, deja todo ordenado, al rato después, automáticamente empieza el desorden, ¿ya? Para que nos demos cuenta que nosotros también tenemos tendencia a tener poco control de ciertos parámetros, tanto en lo laboral como en lo cotidiano, en el día a día. Ahora es lógico eso, somos personas. Si como personas tenemos falta de tendencia al control, más cuando trabaja un grupo de personas en un ámbito laboral, ¿ya?
Las empresas, chiquillos, tienden a comportarse como seres humanos, como organismos, y tienden a tener las mismas estructuras para poder también verlo de esa perspectiva. Entonces, los factores personal explica por qué las personas cometen actos subestándares y no actúan como deben. Él no sabe, él no quiere y no puede. ¿Ya? Que en el fondo son los que explican por qué la persona puede también hacer eso o dejar de hacerlo. Él no sabe instruir, él no quiere motivar y él no puede reubicar. Muchas veces el problema no es que la persona no pueda hacer algo, es que no tiene la condición para hacerlo. Entonces, hace una reubicación del puesto de trabajo, ¿ya? O en un puesto que no signifique un menoscabo a la persona. Ya, chiquillos, vamos a dejar de grabar.